Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a hablar de la fe y las obras. Los que son asiduos leedores de la palabra del Señor, básicamente del Nuevo Testamento, sabrán que en Santiago está la clave, la llave para entender que semejanza hay entre la fe y la obra, y vamos a desentrañar un poco esta dicotomía, esta a veces tergiversación que hay de que la obra salva o la obra no salva, y que la fe salva o la fe no salva. Dicotomía. ¿Qué es? Dicotomía es como un blanco y negro. Es como un Boca River, digamos. Muchas veces funciona el breve discurso simplista de decir que la obra no salva, que te salva la fe, y también lo contrario, que te salva la fe y no la obra. Y la palabra dice otra cosa. La palabra suma la fe y la obra. Está en Santiago, claramente, ¿no? Vamos a leer Santiago 2, del 4 al 20. Podemos dejar algo muy claro. Sí. Que las obras no salvan. Las obras no salvan, y la fe sola, solo si sos el ladrón al lado de Cristo, digamos. Si tenés oportunidad de hacer obra, ¿viste? Santiago 2, del 14 al 26. Leemos de la versión. Cualquiera de las dos va a estar bien, porque vamos a ver como una cuestión por ahí. Esta es la nueva traducción viviente. Aprovechamos a ver una vez. Del 14 al 16. Al 26. Vamos a leerlo todo para tener el contexto general, y después vamos a ir viendo algunas cuestiones más específicas. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y que aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un Dios, un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Amén. Este es el contexto general respecto de la fe, que motoriza algo que no vemos y que esperamos en el futuro, ¿verdad? Es decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción viviente lo dice de otra manera, yo me lo aprendí de la Reina Valera y está bien. Y esa fe lo que hace es motoriza, como dije recién, la obra. Acciona la obra, la acción.
Es la fe la que me hace hacer. Y eso es lo que Cristo plantea o lo que la Biblia plantea para la vida permanente de un cristiano. Un cristiano no debe vivir por fe, vivir diciendo que tiene fe, o un cristiano no debe vivir solo haciendo obras sin manifestar esa fe. La obra es la manifestación de la fe. Es lo que nosotros vemos de aquel que tiene fe. ¿Se entendió eso? Dice, ¿cómo decís que tenés fe y no tenés obra? Dice la Biblia, ¿no? Lo que vamos a leer. Esto es lo que distingue a un verdadero cristiano. La manifestación de su fe conforme a su obra, que no tiene que ver con la acción que hace. Mucha gente hace buenas obras. Ahora vamos a ver lo que es la obra específica, ¿no? Pero mucha gente hace buena obra, aunque no creen en Dios ni en Cristo. Incluso creen en muchas otras opciones, digamos, que hay en el mundo, falsas todas. Y de hecho, es más, cuando comparamos con algunas obras que hacemos nosotros, son hasta mejores las otras que las nuestras, mejores dentro de la lectura de la moral, ¿no? O de la lectura de la buena obra respecto del mundo, pero Cristo plantea otra cosa. Dice que nosotros hagamos lo que decimos. Que hagamos lo que decimos. Si decimos creer en Jesucristo, tenemos que operar conforme a lo que decimos creer, ¿o no? Si yo digo, creo en Dios y no oro antes de ir al médico, estás creyendo en el médico, aunque no lo creas. ¿Se entiende? Voy al médico, sí, voy al médico, utilizo todas las herramientas que Dios me dio, pero oro primero, porque soy cristiano. Porque invoco al Señor, porque le pido al Señor que me lleve con bien, porque le pido al Señor sanidad, porque Él me da las herramientas, que una de las herramientas es el doctor, que es más, capaz que voy y le predico al doctor, porque no conocemos los caminos del Señor, ¿no? Pero primero soy cristiano y después hago cosas, opero, acciono. La obra es claramente una manifestación de un cristiano. Entonces, la obra viene como consecuencia de esta fe que tengo. ¿Se entiende? Un cristiano verdadero tiene que tener obras. Un cristiano nominal, no necesariamente. Viene, se congrega, escucha la palabra, se va, sigue su vida, viene, se congrega, escucha la palabra, se va, canta lindo, llora a veces, pasa enfrente, recibe unción, oran por él y no tiene nada de obra, ni un fruto. Como decía Gaby el otro día, un árbol re frondoso, así recopado y ningún fruto, ¿viste? ¿Qué anda? Acá algo pasa. Entonces la característica del cristiano es que tenga obra. Muchas veces nuestro decir no es acompañado con ese hacer, con esa obra. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos grafica muy bien la mirada de Dios respecto de cómo ve el corazón de los hombres cuando actuamos, cuando accionamos en esta, uso de vuelta la palabra, esta dualidad, en esta dicotomía de que uno dice algo y después hace otra cosa. Pablo lo decía también respecto al dominio en la carne, pero en este caso es definición, es decir, uno define qué hacer. Vamos a ver en Salmo 78. También una cosa para agregar, Juan en la carta habla de que no le da también al hermano que está en necesidad de alimentos. Y pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A veces no es el que sale a hacer obras, sino en este caso, como dice en Santiago, y lo dice Juan, viene uno que no tiene para comer, no tiene para vestir, y
y uno le dice, nada, que te vaya bien, y no le da nada. O sea, como es un no hacer cuando debes hacer. O sea, es el ejemplo mínimo. Alguien te pidió y vos no le diste, teniendo con qué darle. Ya es después, bueno, entonces el ir y buscar. Pero ya si te golpea la puerta y te da un pedazo de pan, no. ¿Cómo muere el amor de Dios? El mismo en Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Qué adelantado. Le están sacando los bolsillos. Salmo Son los dos. 78. 78, 35 y 36, por favor. Vamos a leer de las dos versiones, ¿puede ser? Sí, tenemos la reina. Reina Valera. ¿Quién tiene la reina Valera? Cintia, creo. ¿No? Y se acordaban de que Dios era su refugio. Perdón, 34 también, discúlpame. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. ¿La otra versión? Dice, cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron. Se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. Sin embargo, Él tuvo misericordia. Bueno, después lean el contexto. El Salmo es interesantísimo para conocer la relación que tiene Dios para con los hombres respecto de su mirada misericordiosa y cómo aplica el amor de Dios. Como Él aplica su amor para con los hombres. En este caso, digamos, el pueblo estaba de bardo, entonces digamos, Dios empezó a justiciar, ¿no? Entonces dice, no, pará. Sos Dios, sí, bueno, vamos, te oramos, te halagamos. Entonces se acordaban que tenían un Dios verdadero, que era su roca, y volvían a Dios. ¿Está? La Reina Valera dice, lisonjeaban, ¿no? Entonces dice, lo lisonjeaban con su boca, pero con su lengua le mentían. La otra versión dice, le halagaban con su boca y con su lengua le mentían, ¿no? Le hacían a Dios eso, sabiendo quién era Dios. Ahí la versión que leyó Nico era de la boca para afuera, de los labios para afuera. Le decían, Dios mío, de los labios para afuera. En su corazón, en su mente, tenían una idea. Y en su acción, en su brazo motor, otra. Voy a ir un poco más profundo para intentar entender la diferencia entre boca y lengua en este caso, en este versículo. ¿Por qué? Porque es interesante entender por qué lisonjeaban, halagaban a Dios con su boca o de los labios para afuera, pero de la boca, de los labios para adentro, con su lengua le mentían. Dice eso la Biblia, ¿no? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Se te ocurre algo? ¿Lu? Decían una cosa y sentían otra. ¿Decían? Decían una cosa, pero no era real lo que decían. O sea, en sus sentimientos y en sus pensamientos internos era otra cosa lo que creían. Entonces, Su corazón. su corazón, su mente. Miren dónde se manifiesta lo que nosotros de verdad tenemos en el corazón. Se manifiesta en su boca, en lo que decimos. Sí. Hay un versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, ¿por qué? Porque en el tesoro bueno uno guarda las buenas cosas y en el tesoro malo uno guarda las malas cosas. También el corazón es engañoso y perverso, ¿no?
¿Y qué es la lengua? Después lo dice Santiago, ¿no? La lengua es... Después léanlo, el capítulo siguiente. Pero la diferencia entre una cosa y otra es que muchas veces de la boca para afuera, esa frase que se acuñó en el devenir de la historia, es decir aquello que no necesariamente estoy creyendo. No necesariamente voy a hacer. Digo que voy a la iglesia a orar a Dios, pero voy a la iglesia a ver el celular. No lo digo por Gonzalo, que debe estar... No me refiero a eso, me refiero a la acción que uno viene a hacer a la iglesia. Viene a calentar el banco, por poner un ejemplo, ¿no? No es eso lo que tengo en mi corazón. No es lo que hago, lo que quiere Dios. Si hago eso, Dios quiere otra cosa. Y de hecho, la mentira de la lengua tiene que ver con el brazo motor, es decir, con lo que realmente uno es, con lo que realmente uno hace. Después vamos a ver la diferencia entre espíritu y cuerpo respecto de eso. Porque muchas veces uno lisonjea con su boca, dice, de la boca para afuera habla y dice cosas y bla, 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 pero la verdad está en la lengua, no en la boca. La verdad de lo que uno hace está en la obra, no en lo que digo que voy a hacer. Y ahí se manifiesta la verdad de lo que creo. ¿Gonza? Dios lo que quiere es que no nos volvamos religiosos también, en el sentido de que yo cuando no creía en el Dios verdadero, Jesucristo, era católico, pasaba, me hacía la señal de la cruz y yo pensaba que con eso ya estaba en paz con Dios. Después iba y hacía mi vida, y bueno, y un poco acá en Isaías 29 dice eso, ¿no? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces esa es la manifestación de lo que en el transcurso de la historia de la Biblia aparece en Isaías, en Salmos, en Ezequiel, en Jeremías. En muchos libros aparece esta dicotomía que es esencial del hombre, es parte del ser humano. ¿Nana? No, lo que era eso, lo que iba a decir, que está claramente explicado que en la boca, la diferencia entre la boca y la lengua. Claro. Sí, ahora vamos a ver también Ezequiel 33-31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Vienen a calentar el banco, ¿no? Vienen, reciben, escuchan, pero no lo hacen. A muchos de nosotros muchas veces nos pasa esto. Venimos a calentar el banco. Entonces, el camino está en hacer. ¿Dónde está la obra? Buscar. ¿Dónde está la obra? Y operar esa fe. La boca y la lengua tienen como dos figuras en la historia de la Biblia. La boca es la puerta con la cual yo bendigo y maldigo, con la cual doy bendición y maldición. De una misma boca, de una misma puerta pueden salir las dos cosas, de cualquier ser humano.
Y la lengua es la que motoriza, la que hace, la que enciende la maldad de ese corazón que tenemos nosotros. Muchas veces es más espiritual callar que hablar, ¿no? A veces dice el Señor, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, es preferible que calle y te tomen por sabio que hable y te tomen por tonto. ¿O no? Ejemplos. Todo Eclesiastés, todo Proverbios, acá lo tengo anotado. Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, básicamente hablan de eso. De la sabiduría y no de utilizar la lengua. Muchas veces nos conviene ir a estudiar más para hablar. Callarme, preguntar, escuchar, más que hablar. Muchas veces nos conviene eso. Por eso es interesante pensar que la idea de la utilización de la palabra como una herramienta de disuasión para que el otro se convenza de lo que yo le digo, no es la herramienta que Dios usa. Dios usa el Espíritu Santo. Entonces no somos nosotros. Como decía el hermano el otro día. Bien por el tiempo, te lo digo ahora delante de todo. Respetaste el tiempo aunque yo no esté. Ahora voy a ver si respeto yo. Como decía el hermano el otro día, no somos nada. ¿Qué va el Señor a necesitar que nosotros vayamos con nuestra elocuencia, llenos de Biblia, llenos de estudios bíblicos, con posgrados de Biblia Thompson, a decirle qué a quién? Si es el Espíritu el que convence, el Espíritu el que habla, el que dice, el que motoriza esa palabra que el otro necesita en el corazón. ¿Se entiende? Entonces, es preferible muchas veces que entendamos que que nuestra fe debe accionar u operar una obra y no buscar nuestra elocuencia, buscar la forma en la cual podamos predicar mejor, podamos hacer mejor tal o cual cosa para el Señor, venir temprano, estar a tiempo, jugarme por el otro. No es la obra moral la que acciona una vida cristiana, sino la fe que hace obrar esas obras que dice el Espíritu Santo que obre. Dice la Biblia que Dios escribió de antemano, las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Sabían eso? ¿Quién sabía eso? Levante la mano. Dios escribió todas las obras. No es que escribió que Seba va a ser peluquero. No escribió eso. Escribió que Seba, mientras era peluquero, predica. Escribió la prédica. Escribió la operación del Espíritu Santo. Seba no necesita el Espíritu Santo para cortar el pelo. Hay millones de personas que cortan el pelo sin Espíritu Santo. Seba por ahí al principio. Pero digo, ¿se entiende digamos, lo espiritual y lo carnal, digamos, no mezclemos, no querramos espiritualizar cosas que se van a quemar con el tiempo, con la llegada del Señor. Incluso la tijera de acero, ¿no? Esa navaja especial que vino, ¿por dónde vino? Por el Madagascar. Se va a quemar.
Entonces lo que tenemos que hacer es escuchar el Espíritu. Escuchar el Espíritu. Y el Espíritu de Dios, no el Espíritu de Lolo. El de Gonza, el de Nico, el de Seba. No, el Espíritu de Dios, no nuestro espíritu. ¿Sabes qué? Tengo que ir a predicar a Bélgica. Ahí donde hacen la cerveza esa, a Lourdes, donde hacen la Stella Artois. Me llamó el Señor a predicar ahí. Bueno, tengo que ir, imagínate, desde el año 1366 están haciendo la cerveza esa. ¿Sabes qué? ¿Cuánto hay para predicar? Nada que ver. A 20 metros tengo gente para predicar, para darle de comer, para ayudarlos, para... ¿Se entiende? No es que está mal que si el Señor te llama a ir al otro lado del mundo, no tengas que ir. Porque a veces el Señor hace eso. Necesita misioneros. Y el Señor hace lo que quiere. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Haciendo obra, poniéndole la figurita de Dios o vistiéndolo la aristocracia, voy a usar una frase mundana, pero la aristocracia de cotillón, ¿viste? Le pones a una obra como si fuera una obra para el rey y en realidad es cotillón. Es lo que a vos te pareció. Vamos a releer el versículo 15, 16 y 17 de Santiago, por favor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy bien. Entonces, dice, y acá vemos que Cristina no inventó nada, ¿viste? Que dice a todos y todas, ya. Santiago decía a todos y todas, ¿no? Decía hermanos y hermanas. ¿Por qué dice hermanos y hermanas? Hermanos y hermanas. Primero porque acota, no a todos. Si vos ves a cualquiera que pasa por la calle tener necesidad, ¿dice eso? No. Es más, la otra traducción también dice lo mismo. ¿Qué dice? Supónganse que ven a un hermano o una hermana. Un hermano o una hermana, ¿no? La Reina Valera dice desnudo. Eso es una figura, no es una expresión literal. Si ven a un hermano desnudo, un hermano que no tiene sustento y abrigo, padecer necesidad, dice la Biblia que tenemos que hacer tal o cual cosa, ¿no? Cualquiera que pasa por la calle, A que te pida, por lo menos. Te pide algo. ¿qué acabamos de leer? ¿A cualquiera que pase por la calle? No. Solo a los que están en la esquina lavando el vidrio de los autos. ¿O no? No, dice hermano y hermana. ¿Entienden? Hermanos y hermanas dice. No dice otra cosa. Y cuando dice hermanos y hermanas, vamos a Mateo 6:33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién tiene que buscar el reino de su justicia? Los hermanos. Y hermanas. Los hermanos y hermanas buscan el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo no decía que Dios le iba a añadir cosas? ¿Esas cosas? ¿De qué hablan con esas cosas? No, del sustento y del abrigo. Seba busca el reino de Dios y su justicia. ¿Está? Y viene Nico y tiene plata para comprar pan. Y Seba no tiene pan.
lo sustenta. Conforme al ciclo de la Biblia, no al ciclo de la vida. Al ciclo de la Biblia. Acá empezamos a pensar, les recomiendo el estudio que dio varias veces mi hermano Gabriel, que se llama El Evangelio del Diablo, para entender esto. Porque acá lo que tenemos que hacer es entender en qué vereda nos vamos a ubicar. Si nos vamos a ubicar en la vereda de yo soy el que hago todos los días, el que busco el reino de Dios y su justicia, entonces espero el sustento y el abrigo por una añadidura. O soy el que busco aquel hermano y hermana que necesita para darle. Ni una cosa ni la otra es mejor. Son las dos necesarias. Están en la Biblia, ¿no? Las acabamos de leer. Las dos son necesarias. Las dos cosas, las dos veredas, las dos situaciones son parte de la vida de un cristiano o de una cristiana. Vamos a leer también Mateo 12:50, por favor. Podríamos agregar, también lo leí cuando Pablo dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para tener con qué compartir para que tiene necesidad. Sí, porque de eso, digamos, en eso se enmarca lo que hablábamos por ahí recién de Seba, que él hace su tarea y mientras hace su tarea, predica al Señor, que es lo más importante. Él predica al Señor mientras es peluquero, barbero ahora. Por ejemplo, ¿no? Perdón que te esté tomando como conejillo de indias, pero bueno. Mateo 12:50, por favor. Para agregarle condimento a este análisis. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Clarísimo. Tendría que venir el viernes, ¿no? A decir, palabra, listo, ¿no? Es decir, viste que generalmente los hermanos de los viernes no dan tanta explicación como doy yo, sino que viene la palabra. En esta palabra es clarísima. Es clara. Che, ¿quién es mi hermano y mi hermana? ¿Quién es el que necesita sustento y abrigo? ¿Qué pasa si hay algún hermano o hermana que necesita sustento y abrigo y yo tengo? Dios, recuerden que hace 2 semanas también lo decían acá. Dios ve la vida de nuestra vida como una foto, no como una película. Dios mira nuestra vida y ve la foto, sabe todo. Es más, y la combina con esta, y con este, y con este, y con este, y con este, y armó toda la obra que Mariana tenía que cruzarse en la vida con Cristian, y que Cristian con Mirta, y que Mirta con Nelly, y que Nelly con Nico, y así, cada uno sustenta, suple, recibe, da, opera. Esa es la obra. La obra está entre los hermanos. ¿Está bien dar a los pobres? ¿Está bien dar y brindar ayuda al necesitado? Obvio que está bien. Obvio que está bien. Pero eso no se confundan, no es obra. Repito, eso no es obra. Dice la Biblia que es limosna. ¿Dice la Biblia? ¿Se entiende? Los aconsejo, les aconsejo y les recomiendo que profundicen más en conceptos específicos de la Biblia para que no se mezcle, ¿no? Digo, porque cuando uno da, no es que no tiene que dar, pero no es la ofrenda. ¿Me explico? Lo hablábamos acá cuando vimos el estudio de diezmo y ofrenda, digamos. Una cosa, otra cosa.
El impuesto no es ofrenda, ¿o sí? No, yo te ofrendé, dice, pagué ABL. No, no es ofrenda. Sí. El proverbio cuando dice a que te pide, dale, eso sería la limosna también sería. ¿El que te pide, dale? Sí. En Mateo dice. Mateo, perdón. No, eso es una figura social. Si vos me debes algo, vamos a usarlo a Seba. Si vos le debes a Seba algo, ¿no? Y viene Seba y te dice, che, me debes tu pullover. ¿Qué le tenés que decir vos según ese versículo? Se lo tenés que dar. Esa es la figura social. En ese versículo de Mateo, ¿está hablando de los hermanos o de en general para todos? Está hablando de la figura social, de que tenés que cumplir lo que tenés que cumplir. Porque, por ejemplo, si vos lo debés y vienen a pedírtelo, te lo tenés que dar. Esa es la figura de la túnica. Y es más, dice, si podés, dale también la remera, porque encima que te lo prestó, te lo tiene que venir a pedir. Es más, ahí también, en ese versículo, también está hablando de la milla extra. De la milla, en realidad. Entonces dice, aquel que quiera pedirte que lleves la carga por una milla, ve con el 2. ¿Qué está diciendo ahí? Que hagas más de lo de... ¿Qué está diciendo Lucas? Que hagas más de lo que te pida, que fuerces más. Claro, pero ¿está mal que te pida lo que te pide? No, está muy bien que te pida lo que te pide. Te pide A porque tenés que hacer A. Te pide la capa porque la capa es de él. Te pide la túnica, no, te pide la capa y vos dale más. Si te pide una milla, anda 2. Eso está diciendo. Que socialmente, entre los otros, entre todo el mundo, si depende de vos, estés mejor que todos. Que seas un cristiano de ley, digamos. Nico, ¿algo más? Eso, ¿no? Sí, ¿Te parece? La carga de llevar una milla era un derecho que tenía un romano. Sí, eso lo vimos, ¿no? Saben todos, ¿no? Eso. Una legislación, lo vimos hace un par de meses en un versículo, en un estudio donde era obligatorio para cualquier ser humano que viviera en el Imperio Romano que un soldado romano se cruzara con él y si ese soldado estaba cansado de llevar su carga, le pidiera al otro, a cualquiera, llevarle la carga. Y tenía legalmente que cumplir durante una milla. 1500 pasos. Nada más. Imagínate el chango. A Alex caminando al lado del soldado 1500 pasos. 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1500. Y cuando decía 1500, tiraba ahí, bueno, era 1400, ¿no? Tiraba ahí el ¡toma! Dice, ¡toma! De 1500. Y si encima llegaba a los 1500, Cristo te dice que le digas al tipo, ¿querés que te lo lleve 1500 más? La cara del soldado iba a ser... Y encima, que Alex diga eso. Luz. ¿Cómo verías esto, por ejemplo, salís hoy a la calle con toda la necesidad que hay, caminas a una cuadra, te para una persona que pide? ¿Le das? Esquina, Sí. limpia los vidrios, te pide. Sí. Caminas a una cuadra más, está alguien vendiendo algo, te pide. Así, caminaste 10 cuadras, te pidieron 10 veces. Sí. Le das conforme a tu necesidad, a tu posibilidad, a tu... Sí, también tiene que ver con... A ver, no estás obligado a dar limosna. Lo que estás obligado es a cumplir con la legislación de donde vivís, como acabamos de ver. Estás obligado a ofrendar al Señor. Estás obligado a suplir la necesidad de tu hermano o hermana. No estás obligado a dar a todo el que te pida. No hay en la Biblia, ¿eh? No encuentro yo, no sé, mis hermanos... No son aplicaciones automáticas absolutamente.
todo el Claro. que te pide, dale, dice, está bien. No, pero ese está en la figura de lo social, ¿eh? No está en la figura de el mundo entero que venga a pedirte. ¿Se entiende? Porque eso también es voluntario. Es voluntario. Dice que la limosna es voluntaria. No, por ejemplo, Santiago, ¿no? que es el que escribe de las obras, dice que la religión verdadera del Padre es visitar a las viudas de los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Viudas y huérfanos, porque puede decir que no quiere trabajar, por ejemplo, que tampoco coma. Ojo. Un besito. ¿Querés trabajar? Ah, está bien. Ojo. Porque también es a todo lo que te pide, dale, pero también no es alimentar la vagancia. Pero Nico, discúlpame, pero eso no es una opinión de Nico, ¿eh? Dice la Biblia que eso es así. La limosna es todo aquello que no le damos a Dios ni hacemos por obra de Dios. Entonces se puede entender que agrada más a Dios darle a los hermanos que a quienes tienen necesidad y no son hermanos. Absolutamente. Lo otro te suma crédito espiritual. Amplías tu espacio en el bosque de la eternidad. Suma créditos en la vida eterna. Suma. ¿No es obligatorio? No es obligatorio. ¿Gonza? Que no es tan así. A ver. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Está. Eso hable de que uno... Pero Está bien, pero digo, la limosna no es obligatoria para nadie. ¿Está? Cuando des, que no la vea nadie. Dios te va a recompensar. Lo que acabamos de decir, crédito espiritual. ¿Está? ¿Suma? Sí, suma. El contexto es porque lo decían. Claro, obvio. no trompeta, no tiene trompeta. ¿Cuál es la trompeta hoy día? Es las empresas que donan a fundaciones, las iglesias que hacen determinadas acciones sociales que son visibles adrede. O por ejemplo, un hermano mañana un testimonio. Hermano, no sabe. Ayer fui y me recorrí todo el centro y a todo lo que me dieron. Y yo fui y le di. Y le diste, no sé, ay, me gasté 1.000 pesos en limosna y le di todo lo que Ahí me ya tiene su recompensa. Sí, buenísimo. Es un buen testimonio, pero es preferible tenerlo en secreto. Sí, porque Dios lo ve y lo recompensa. Y no hay que confundir con la limosna, que es lo que acabamos de ver, con el ofrendar. Porque, digamos, ¿cómo hacemos para ofrendar no en público cuando el alfolí está acá y tengo que venir a ofrendar, por ejemplo? Por poner un ejemplo, no es lo mismo una cosa que la otra. El destino tampoco. El fin. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Se entendió, Lu? Sí, fuiste claro. Si alguien se ocupa del reino de su justicia, Dios añade el sustento y el abrigo. Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Dios añade el sustento y el abrigo. ¿Cómo? Se ocupa Dios. ¿Cómo? Llueve codorniz hasta que se le salgan por las narices, como dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que le salían por las narices la codorniz. Le da pan del cielo, sustento. ¿Está? Sí. Comparto un pasaje habla de la prioridad de compartir con los hermanos. Sí. Gálatas 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, ahí respondiendo a lo que preguntaba Luciano, ¿no? ¿Es preferible o es más agradable a Dios? Sí, es más agradable. Preferible, más agradable. ¿A mi tía que no cree en el Señor o a Matías usando... a Matías? ¿Amén? Manejate.
Buenas noches, Jorge, bienvenido. Sentate, pasa. Entonces, es preferible los hermanos. Es prioritario los hermanos. Tengo dos, ¿no? Uno para mí y otro para dar. ¿A quién le doy? A mí. Amén. ¿Eh? No, pero amén. Al primero que venga, ¿no? ¿Al hermano o a la hermana? Amén. Dice la Biblia, clarísimo. Manda también la Biblia, como acabamos de ver, a otros hermanos que sustenten y abriguen a ese que se está ocupando de Dios. ¿Verdad? Porque para ser hermano se debe estar ocupando de Dios. ¿O no? Sí. Hermano o hermana. Para que después no vengan a... Se tiene que estar ocupando de Dios. Si no, no... ¿Vos te refieres a las indicaciones que da Pablo con respecto a las viudas y a...? No, a lo que acabamos de leer respecto de que si uno se ocupa del Señor, del reino de Dios y justicia, primeramente... Dios se ocupa de darle el sustento y el abrigo a uno. ¿Cómo? Dándole trabajo, trayendo un hermano que trae un paquete de polenta, trayendo carne del cielo, pan del cielo, como sea. Dios se ocupa. Dios se ocupa. ¿Está? Y si uno tiene enfrente a un hermano o hermana que tiene necesidad, aproveche, porque tal vez sea instrumento de Dios para sustentar a aquel que se está ocupando del reino de Dios y su justicia. Y eso tiene un galardón, una recompensa, un premio. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Versículo 17 de vuelta de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, el que hace cosas, busca el reino de Dios y su justicia, y se queda esperando, necesita de un hermano o hermana que haga la obra, que opere por fe, ¿no? Que opere por fe para que vaya a sustentar, por ejemplo, a ese hermano o hermana. Un dato, entre paréntesis, operativo, para aquellos que tienen un poquito más que el sustento y el abrigo, es asociarse con aquellos que están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia como eso, como prioridad en su vida. Porque esa asociación les va a dar a los dos recompensa espiritual. A uno que se pueda seguir ocupando de eso y al otro que pueda sustentar al hermano o la hermana. Como dato de obra, no a todos Dios llama de la misma manera para hacer las mismas cosas. Y tampoco tenemos que pararnos en la vereda opuesta. Loco, Seba, ¿qué? Tenés 4 y te sobran 2 y no me das a mí que yo estoy ocupándome del reino de Dios y justicia. Esa es la vereda opuesta. Ahora porque lo digo así, con sorna. Pero muchas veces aparece incluso como pensamiento en nuestra mente. ¿No? Cuando vemos al otro tener un poquito más de lo que tengo. Cuando vemos al otro que tiene y yo no tengo. Eso es pararse en la vereda opuesta. Reclamar algo que no me es permitido reclamar aunque tengo como derecho. ¿Se entiende? Lo tengo como derecho. Pero no me es permitido reclamarlo. ¿Se evita? Reclamarla, añadirla sería. Sí. ¿Qué es eso?
puedes reclamar una añadidura. No lo puedes hacer. Pero muchas veces nos encontramos haciéndolo. ¿Viste? Entonces es necesario aclararlo para que se prenda la lucecita de que, che, mirá, estoy reclamando la añadidura. No puede ser esto. Entonces se prende esa luz y salgo para otro lado. ¿A dónde? A la obra. ¿A dónde? A orar, a visitar a un hermano, abro la puerta de mi casa y salgo a caminar. El Señor siempre hace. Estoy complicado, ¿no? A veces nos engañamos al colocarnos en el lugar de una u otra vereda. Bueno, acá anoté también que recuerdo. Si está grabado, por ahí buscate el estudio. Siempre se lo pido, ¿sí? Que haga el estudio de la búsqueda en los estudios. Si está el Evangelio invertido o el Evangelio del diablo. Y si no, por ahí se lo pedimos a Gaby que lo rescate por ahí. Ese evangelio del estudio que le puso así Gaby, lo que hace es muestra los hermanos reclamatorios, ¿no? Esto que decía Cevita, aquellos que se paran en el pedir la añadidura, ¿no? Vos me tenés que amar, Franco. ¿Cómo que no me amás? Sí, se le diría que me ame. ¿O no? Ese concepto, digamos. Les recomiendo que lo lean o lo vean de esa manera. Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, mostrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, dice la palabra. Ahí, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo más pesado? ¿Dónde tengo que poner énfasis? ¿Cómo analizo una u otra situación? ¿La fe sin obras o la obra por fe? ¿Cuál elegimos? La segunda. Claramente la segunda. Aunque muchas veces tenemos nuestra vida llena de fe sin obras, ¿no? Tenemos que decidir por lo segundo. Tenemos que tener obras de fe, ¿o no? ¿Cuáles son las obras de fe? ¿Ari? Amar, perdonar, predicar. En general, ¿cuál es tu obra de fe? ¿La mía? Sí. Tiene que ver con la prédica, la oración. Predicar y orar. Por ejemplo, ¿no? El hermano, yo estoy en todo de acuerdo contigo. El hermano tiene 2 obras de fe escritas de antemano para que él anduviera en ellas. Que es predicar a tiempo, a destiempo, a diestra y a siniestra, a cualquiera. ¿Tenemos testimonio de eso o no? Sí. Y ocuparse de la oración de la congregación. ¿Tenemos testimonio de eso o no? A eso me refiero. A esas obras que Dios escribió de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No para que levanten la mano, pero hay alguien que no tiene obra porque no sabe cuál es su obra. Búsquela. Pregunte, indague, estudie. ¿Es posible que a Dios se le hayan olvidado las ideas de las obras para, no sé, para Emilce? ¿Quién es Emilce acá? Menos mal. Ella se llama Emilce. Entonces, Dios no se olvidó de nadie. ¿Tiene contados los pelos que tenemos en la cabeza? ¿Tiene contados los pelos?
llama a cada estrella por su nombre, ¿se va a olvidar de escribir la obra que tenía preparada para mí? Soy un soquete que no estudio, que no me ocupo, que no miro, que no investigo, que no me intereso por la obra de Dios. Esa es la verdad, digamos. Entonces, lo que hay que hacer es ocuparse más de ver cuál es la obra para motorizar mi fe. Porque la fe sin obras y la fe muerta, ¿qué hace? No sirve, no salva. Por eso la fe, las obras de fe salvan. Vamos a usar, por última vez, Evita, te voy a usar. Ya traigo a Santino acá. Traigo a Santino, te digo, Santino, Dios te dijo que sacrifique a Santino. ¿Y vos qué decís? Si Dios lo dice, hay que hacerlo. ¿Está? Bueno, hacelo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, viene acá y lo trae. ¿Quién hizo eso? ¿Se acuerdan? ¿Quién hizo? Abraham con Isaac. Entonces él tenía la fe de decir, sí, lo hago. Y voy, es más, no sabía que lo iba a hacer. Hasta el momento que le dijo Dios que estaban allá arriba. ¿Se acuerdan la historia? Léanla los que no la leyeron. Entonces fue, se preparó, llevó la leña. Y falta el cordero acá, decía el chango, ¿viste? Iba caminando al lado y decía, ¿el cordero? No está el cordero, ¿viste? No estaba el cordero. Estaba años después preparado, ¿no? Que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero su fe lo hizo mover, lo hizo operar. Es una obra que transitó por fe. Una acción, un caminar, un moverse, que lo hizo por fe. Por eso la fe es necesaria que esté adosada a una obra. Porque la fe sin obras es muerta. Y el que tiene una fe muerta es lo mismo que siga creyendo en cualquier cosa que creyó antes que Jesucristo. Porque no tiene poder. No sirve para nada. Es muerta. La fe sin obra es muerta. ¿No? ¿Vos te acordás cómo se llamaba tu tatarabuelo? Bueno, listo. Sí, ¿cómo se llama? Hija de su madre. Juan, ¿dónde está? Muerto. Sí, en España estará. ¿Ahora? Muerto, no, muerto. Ah, claro. Yo digo, ¡fa! No lo conocía. Encima me cagó de ejemplo encima. Es vivo. Está en cualquier... está así, como una... de esa manera está... ¿Cómo sería? El tatarabuelo de mi mamá, Juan, está en la misma condición que si yo digo que creo en Jesucristo y no tengo obras. Igual. Así que hay ahí un aliento a operar, a hacer obra, gracias Nico, a hacer obra, a accionar para ver dónde está la acción que Cristo preparó para que yo hiciera, la obra que Dios quiso que yo hoy hiciera, todos los días a la mañana, lectura, oración y búsqueda de obra. Lectura, oración y búsqueda de obra. ¿Búsqueda de obra qué es? Y preguntarle a alguien que Dios te diga, ¿necesitas una oración por algo? Y justo esa persona necesitaba que alguien esté orando por él. Por ejemplo. Digo yo, un ejemplo que me pasa. A veces ustedes reciben mensajes de Lolo preguntando si necesitan oración por algo. Es Dios que me dice, che, a este preguntale. Hay que caminar por ese lado.
Hay que caminar por investigar qué quiere Dios que haga hoy. Y todos los días, No es tipo, la obra. ¿Por quién quiere que ore hoy? ¿A quién tengo que ir a asistir? ¿Quién necesitará una visita mía? Por ejemplo. ¿Miri? Y si esa persona necesita un poco de oración y ella te dice que no sabes por qué orar. Tal vez sea tiempo de que aprendas, por instrucción de tu papá, a orar en lenguas. Porque el Espíritu intercede de un modo que nosotros no sabemos y de un modo perfecto. Entonces, si bien nuestro entendimiento no nos va a llevar a decir, oro por Lolo que necesita tal o cual cosa, orás en el Espíritu por lo que el Espíritu sabe que necesita Lolo. ¿Se entendió? Por ahí, si tu papá considera, tal vez sea tiempo de que utilices esa herramienta del Señor. La obra es la que hace manifestar la fe que digo creer. La obra es la que hace manifestar la fe que digo creer. ¿Está bien? La obra salva como resultado de la fe y no al revés. La obra que yo hago es la que me va a llevar a la salvación como resultado de que yo creí, yo tengo fe, entonces hago la obra que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ella. No la obra que yo quiero hago. La obra que a mí se me ocurre, voy y opero. Y digo que la hago porque Cristo me dijo. Para terminar y después seguís vos. Entonces, voy a tomar una figura entre el cuerpo y el espíritu. Imagínense que el espíritu es la fe y el cuerpo es la obra. Entonces, la fe es la que nos motoriza, lo que nos lleva y la que va a trascender incluso esta vida, y la obra que se terminan, las obras se terminan cuando viene el Señor Jesucristo, igual que nuestra carne, nuestro cuerpo. ¿Está bien? Entonces, ese espíritu, ese poder espiritual de fe es quien motoriza en mí la obra que Dios quiso que yo hiciera. ¿Amén? Nico. Para agregar, cuando dice que las obras de Abraham, las obras de Abel, dieron testimonio de que eran justos, eran obras de justicia, no eran buenas obras. Pablo, cuando escribe a Timoteo y le da instrucciones, en el 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho, que dio bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Fíjense que ahí tenemos una lista de obras, de buenas obras básicas. No es salir a buscar a los pobres de África, es el que se ocupó de cuidar a su propia casa. Si no hizo eso, ya ha negado la fe verdadera. Es cuidar de sus familiares. Tener a tu suegra que está sola y tiene necesidad, lo primero que tiene que ayudar. Tener a tu mamá que necesita, primero. A tu
primo, tu tía, y obviamente a los hermanos, ¿no? Familia de la fe. Y después, obviamente, le dice el caso de las viudas acá. Fíjense que está en la lista. O sea que dice, bueno, la iglesia ayuda, pero ¿cómo administramos la ayuda de la iglesia? ¿Cómo? Dice, fulano no quiere trabajar. ¿Qué dice Pablo? De la escritura. Bueno. Que no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea que hay una exigencia. ¿Puedes creer? Bueno, venir a la iglesia, mínimamente venir a la iglesia, recibir la instrucción de la iglesia. No, pues yo la verdad que no leo la Biblia, no entiendo nada. ¿No entendés nada? Buenísimo, vení, yo te lo voy a explicar. ¿Quién te dice que hagas esto y esto? ¿Lo entendiste? Sí, bueno, nadie es eso. Porque no hay excusa, ¿eh? No, yo no entiendo, porque leí el Apocalipsis no entiendo nada. ¿Sabes lo que te dice Dios? Que vayas, trabajes, que tú te ocupes sosegadamente de tu trabajo para que tengas que compartir con los que tienen necesidad. Primero, los de tu casa y después también los que te exceden. Entonces, arrancamos por ahí. Hoy el estudio es ocuparse de las obras de, para hacer caso de la fe. Fíjense que acá dice Pablo, ha negado la fe, que el que no cuida lo suyo es lo primero. Después, obviamente, tenemos que extendernos más allá y abundar y sobreabundar y obviamente dar testimonio de afuera que podemos llevar la carga 2 millas también. ¿Alguna pregunta de hermanos del estudio? ¿Quedó claro? A mí me quedó la diferencia entre la boca y la lengua, me quedó esa duda. Bueno, ¿lo contestamos ahora o ¿Qué? La diferencia de boca y lengua, ¿qué hace cada cosa? ¿Querés responder? Sí, dale. Un versículo claro es el que odia disimula con los labios, por ejemplo. Un versículo concreto con respecto a eso. Yo le puedo decir, ¿qué hace facha? Labio engaño. De los dientes para afuera, decía sí, la traducción. Yo le puedo decir, ¿qué es la facha? Y él dice, ¿qué hace acá? ¿Te acordás del ejemplo que siempre dice Gaby de qué linda que estás? ¿No? Ese ejemplo es clarísimo. La lengua es la que va a decir la verdad y la boca es la que va a disimular.